Porque cuando tú caminas con Dios, tú tienes la revelación de la palabra. Tú tienes la palabra profética en ese momento para profetizar, para Dios manifestarse de una manera poderosa. Pero muchas veces cuando nosotros nos guiamos o nos dejamos guiar, porque yo soy el profeta del momento, el enemigo va a tener que reconocer quién es tu Dios. Muchas veces Dios va a permitir que vengan brujos, hechiceros, adivinos, falsos profetas a darte una palabra. ¿Sabes para qué? Para demostrar al diablo que aún el enemigo dándote una palabra de maldición, él te va a bendecir. Y si Dios te llevó a un lugar, no importa lo que están a tu alrededor que quieran cuestionar, pero llévate de lo que Dios te dice, porque en ese lugar tú vas a ver la gloria de Dios. Mi alma te alaba. La gloria de Dios, vamos a ver, sierva. Pero y hay gente que cuestiona eso. Cuando tú tienes intimidad con Dios, escucha, Nareli, no importa donde tú te encuentres, tú vas a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Tú no necesitas irte a un cuartico de oración para buscar a Dios. ¡Hey, Sama! Tú no necesitas coger ninguna oferta de nadie, de ir a una casa, ni de reunirte con nadie, porque tú vas a buscar a Dios donde tú te encuentres. Ay, Dios respalda a su pueblo. Dios respalda a los genuinos. Dios respalda a los que verdaderamente, aleluya, de corazón lo anda buscando. Dios no va a dejar de manifestarse por una bruja o por una satanita que esté como cabeza en una iglesia. Porque ahora cualquiera es pastor. Ahora cualquiera puede pastorear. Ahora cualquiera puede abrir una iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a nuestro canal Podcast Voz de Avivamiento. Hoy tenemos una poderosa palabra y queremos que usted se siente en su casa, tome un cafecito, aleluya, y se sienta a escuchar esta palabra que va a edificar tu vida. Esta palabra que te va a direccionar, una palabra que te va a abrir los ojos y te va a hacer ver lo que es lo honesto, lo verdadero, lo genuino con lo que es falso. Amén. Así que yo no voy a estar sola aquí. Tengo a una hermana profeta, Elisa Peña. Ella es la que nos va a traer la palabra en el día de hoy. Dios te bendiga, Elisa, ¿cómo estás? Gloria a Dios, Dios te bendiga, Onareli. Para mí es una bendición estar aquí en este programa, desarrollando este tema, que es un tema que la verdad tiene de mucho de qué hablar hoy en día. Amén, sí. Es un tema que hoy en día estamos viendo cómo el mundo del cristianismo, el mundo cómo los jóvenes de hoy en día, los profetas, los pastores, se están dejando mal influenciar en este tiempo. Por la desesperación de querer pertenecer. Yo diría que es por la necesidad de querer pertenecer. Porque ahora muchas personas lo que quieren tomar el llamado profético, porque ese es el llamado que gusta, ese es el llamado que atraes. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que cuando tú manifiestas una palabra, cuando tú profetizas, cuando tú hablas de parte de Dios, eso le gusta al pueblo, porque al pueblo siempre le gusta que le den una palabra de parte del Señor. Pero en esa parte ahí está lo peligroso, porque una palabra que no venga de Dios es el fracaso de aquel que la está escuchando. Wow, poderoso. Amén. Amén. Fluya, sierva. Por eso el tema del día de hoy, de esta tarde, es un tema, como decía, muy controversial. Cuidado con los adivinos que dicen ser profetas, pero no lo son. Guay. Y de eso hay mucho, amada. Por eso quise indagar en el libro de Números, en el capítulo 22. Ahí habla de el rey Balac, cuando mandó a llamar a Balac. Exacto. Balaam era un adivino, pero este hombre conocía quién era Dios, Onareli. Pero era un adivino, él no era del pueblo de Dios. O sea, que él conocía a Dios, pero no tenía relación con Dios. No tenía ningún tipo de relación con Dios. Ay, papá. Aunque sabía quién era Dios y sabía a profundidad la palabra de Dios. Y me llama la atención que el rey Balac se sentía amenazado. Él era el rey de Moab, en la tierra de Moab, por los israelitas. Ellos estaban cruzando en ese momento para ir a la tierra prometida. Amén. Entonces él se sintió amenazado porque los israelitas eran muchos. En cantidad, se multiplicaban Se en cantidad. multiplicaban. Y él se sentía amenazado porque él pensaba que los israelitas le iban a tomar el territorio. Wow. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Él llamó a Balaam porque decían que este hombre, todo lo que él hablaba, o lo bendecía
o lo maldecía. O sea, que el hombre tenía autoridad. El hombre tenía autoridad. Wow, qué profundo. Eso está profundo. Un hombre que no era parte del pueblo de Dios, primeramente. No tenía, como decir, escogido para un llamado profético, sino que el hombre también era como un don. Tenía el don, podía fluir, tenía la autoridad de declarar una palabra y se manifestaba. Pero entonces no estaba caminando alineado en el plan, el propósito, en el llamado de Dios en su vida. Es correcto. Dios mío. Incluso me llama la atención que aunque él no estaba alineado totalmente, porque dice que este hombre, si tú te vas a la profundidad de la palabra, Amén. Este hombre viene de una generación de gente hechicera, gente idólatras. Pero aún así, como te dije anteriormente, él conocía de Dios. Adivino, un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. Santo. Pero realmente tal vez Dios tenía un propósito con él, pero él nunca caminó bajo el propósito Amén. de Dios. Santo. Y dice que, siento a Dios, dice que este hombre, Balac, este rey, lo mandó a llamar y le ofreció ofrendas, le ofreció dinero. Amén. Para que él maldijera el pueblo de Dios. Y hay un punto que me llama la atención. ¿Por qué el Señor tuvo que intervenir para que el pueblo no sea marcado por una palabra de maldición? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer eso en ese momento dado de manifestársele al profeta y decirle, mira, tú no vas a ir para allá? Pero lo que me gustó de este profeta es que él dijo, espérense, cuando lo mandaron a buscar, él dijo, yo voy a orar. Wow. No sé qué tipo de oración él hizo, yo sé que Dios le habló. Wow. Y Dios le habló y le dijo, tú no irás. Y él le dijo, no puedo ir. Moab no se quedó con ese, el rey de Moab no se quedó con ese. Él mandó a buscar con otro soldado, con otro grupo de soldados que lo mandó a buscar para que fuera allá donde él. Entonces, cuando lo volvieron a buscar, él tuvo que decir, esperen un momento, yo voy a orar. Wow. Ya él va la segunda vez donde el Señor la primera vez dice que no. Nosotras muchas veces, Dios nos habla por primera vez, nos dice que no. Y la insistencia de nosotros por querer llegar a un lugar, Dios te dice, vete. Wow, siento a Dios. Alaba. Siento a Dios. Para que tú veas que después de allá para acá, tú vas a saber por qué yo te dije a ti que no fuera. Wow. Mi alma bendice a Dios. Wow. Y eso muchas veces pasa de lo que se llama el ser permisivo. Dios actúa en esa parte de ser permisivo, no en la voluntad divina perfecta de Él, sino que Él se mueve en esa parte para que nosotros veamos que de lo que Dios nos quería evitar a nosotros en el camino, para no fracasar, para no fallar, para no caer en vergüenza, para no dar una mala profecía, para no dar una palabra que no venga de parte de Dios. Wow. Amén. Entonces, es bueno siempre caminar con el Señor, porque cuando tú caminas con Dios, tú tienes la revelación de la palabra. Tú tienes la palabra profética en ese momento para profetizar, para Dios manifestarse de una manera poderosa. Pero muchas veces, cuando nosotros nos guiamos o nos dejamos guiar, porque yo soy el profeta del momento, alaba, porque soy el profeta que me están buscando para predicar, que no es malo, porque hay una asignación y hay un momento que Dios te lleva una temporada para dar la palabra, pero uno tiene que identificar ese tiempo. Gloria a Dios. Y hay personas que no lo están identificando, y por eso que cuando van a hacer lo de Dios, entonces no pueden fluir en lo profético y tienen que adivinar. Wow. Y tienen que inventarse una palabra para poder conectar con el pueblo y para poder quedar bien con la iglesia. Alaba. Fluye, sierva. Dios mío, tú estás bueno. Por eso es que yo me enfaticé mucho en el número, capítulo 22, donde dice el ángel y el asna de Balaam. Mira, si comenzamos a leer desde el versículo 21, dice, voy a leer un poquito. Amén. Sí, para desarrollar bíblicamente lo que estamos hablando. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbordado su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba.
Escucha bien. Wow. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Quién fue que se puso por el camino? El ángel de Jehová. Espérate, y voy más profundo y dice: y iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada. O sea, el asna fue que miró al ángel, escucha bien, Santo. desnuda en su mano. Su espada, la espada del ángel estaba desenvainada en ese momento. Prendida en fuego. Sí, y dice, y se apartó el asna del camino y iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, porque el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Dios mío. Aquí estamos viendo, para resumir, que el mismo Dios permite que él vaya por el camino, sí, con el asna. Él le dijo, ¿tú quieres ir? Está bien, dale, vete. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Mandó al ángel para que se le apareciera en el camino, haciéndole tropiezo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Hay muchas veces que tú piensas que Dios te está mandando a un lugar y Dios te dice a ti que no, pero tú por tu pensamiento de que tú crees que tú tienes que ir a ese lugar porque tú eres el profeta más usado y un sinnúmero de cosas que uno puede pensar como humano. Amén. Uno a veces pelea con Dios porque en el mismo camino se le vienen tropiezos, pero alaba la gloria que es el mismo Dios que lo está poniendo en el camino para que tú no puedas llegar. Amén. Dice que ahí se le apareció el ángel a Balaam, pero tú sabes lo que pasa, que Balaam no lo pudo ver. Ay, no estaba en el espíritu. Él no estaba en el espíritu, manita. Estaba ciego. Alaba. Un animal, el asna, un animal, miró al ángel, pero no lo pudo ver. No lo pudo ver. Porque no es lo mismo caminar en el espíritu Santo. que estar en la carne, sierva. El Balaam estaba en la carne porque Dios a lo último le dijo, está bien, ve, tú vas a ir, pero tú vas a decir lo que yo digo. Wow. Lo que yo te ponga a hablar, eso es lo que tú vas a hablar. Porque el plan del rey en ese momento era maldecir al pueblo de Dios. Era traer maldición para que el pueblo de Dios no prosperara, para que el pueblo de Dios cayera en pecado. Y así estamos viendo un reguero de profetas que se dicen ser profetas, pero son adivinos y muchas veces son gente satanista que trabajan para el enemigo. Wow. Y se visten como de ángel de luz, pero son cabras. Wow. Alaba, son lobos dentro de las iglesias para hacer caer el pueblo en pecado. Y no que directamente te va a decir esa persona, ve, acuéstate tú te puedes acostar con alguien. Eso no es nada, Dios no ve eso. No, que no, el diablo no va a venir así. Porque tú lo vas a identificar inmediatamente, pero esa palabra no viene de Dios. Wow. Tú eres un falso profeta, tú eres un diablo vestido de oveja. Wow. Él te va a venir con palabras persuadidas. Él te va a persuadir tu mentalidad, tu espíritu, para llevarte al fracaso, al tropiezo. Porque no directamente el enemigo te tiene que dar una palabra para tú caer en sus redes, sino que hay palabras que te pueden llevar al fracaso. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Por ejemplo, una mala decisión. Que el profeta te diga, te vende a tu casa porque Dios te va a bendecir. Wow. Dame tu casa, que si tú me das tu casa, Dios te va a dar otra. Ofréndame tu carro, que Dios te va a dar otro carro. Alaba. Tú tienes $10,000 en el banco. De esos 10,000, dame 5, que Dios te lo va a multiplicar. O sea, palabras que vienen persuadidas con un plan para dañar tu finanza, para dejarte en pobreza, para dejarte en miseria. Amén. Para traer fracaso. A lo mejor tú tienes un proyecto muy bonito, un negocio, y te dicen, mira, tú tienes que cambiar de ese lugar y tienes que buscar otro lugar más grande, más amplio, más bonito. Y a lo mejor en ese lugar que Dios te quiere para que tú sigas fluyendo y sigas recibiendo esa bendición. Wow. Y hay personas que nada más por una palabra se desvían del propósito. ¿Por qué? Porque es más fácil creerle a un profeta que ir a la presencia de Dios, que ir a la intimidad de Dios. Wow. Entonces, vemos un pueblo
que en vez de tener relación con el Padre, en vez de tener relación con el Espíritu y filtrar la palabra y decir, Señor, este profeta me habló y me dijo esta palabra, pero yo quiero la confirmación de tu Espíritu antes de yo tomar una mala decisión o antes de yo tomar una buena decisión. Amén. Entonces, el pueblo tiene que despertar. El pueblo tiene que sacudirse y entender que así como hay gente genuina, hay gente que también son malos. Hay gente que no son trigo, hay gente que son cizaña, hay gente que vienen a dañar el propósito de Dios en tu vida, hay gente que viene a traer tropiezo, a traer estancamiento, alaba la gloria. Entonces usted, amiga, amigo que me está escuchando, debe de entender que de la única forma que tú entiendas que Dios te está hablando es porque ya en el secreto el Señor te mostró lo que tú necesitabas y hace que te lo manifieste en público para que tú entiendas que en el secreto ya Dios te habló. Y hay gente que en el secreto no pueden escuchar la voz de Dios. Y por eso que cuando el profeta te habla, tú te emocionas, brinca y sal, que habla en lengua, pero nunca ve el cumplimiento de esa palabra. Wow. Porque no fue Dios que te habló. Alaba la gloria. Amén. Gloria y hay gente que está lleno de palabras, que Dios envía palabras de profeta y lo llaman que son falsos. Wow. Alaba. Hay gente que son genuinos, que son verdaderos profetas y te dan una palabra de corrección. ¿Y tú sabes lo que hace el pueblo? Lo apedrean, lo humillan, lo pisotean, lo menosprecian. ¿Por qué? Porque no le dio una palabra que a él le gustaba. Tan sí. Como con el espíritu de acá. Wow. ¿Qué hizo el espíritu de acá? Acá, como el profeta Micaías no le profetizaba lo que a él le gustaba, alaba, él aborrecía a Micaías. Wow. Él no quería saber de ese profeta, porque cuando él hablaba de parte de Dios. Wow. Y a mí lo que me impacta es que cuando los 400 profetas le dijeron, ve y sube, que Dios te va a dar la victoria. Ay, papá, mi alma bendice su gloria. Wow. Que Dios te va a dar la victoria sobre esa tierra. Alaba. Wow, siento Dios te va a entregar eso cuando Dios ni siquiera había hablado. Wow. Pero como el profeta Micaías estaba en el secreto, Dios le dio una revelación y le muestra que habían ángeles que tenían una reunión con el Padre. Le dijo, ¿quién irá y inducirá y pondrá palabras de mentira sobre esos profetas? Wow. Y los ángeles se quedaron toditos como atónitos, como que yo no quiero ir a hablar mentira. Y apareció un espíritu y dijo, yo iré. Y el Señor le preguntó, ¿y cómo tú lo vas a hacer para que acá caiga y lo maten o muera? Parafraseando la palabra. Bueno, yo voy a inducir a los profetas que hablen mentira, que le digan lo que él quiere escuchar. Wow. Y hay gente, aleluya, que están recibiendo lo que quieren escuchar, no lo que Dios te quiere mandar que tú escuches. Así que despierta y sacúdete. Despierta y sacúdete, para que tú comiences verdaderamente a escuchar lo que a ti no te agrada, lo que tú temes de que Dios te reprende y te diga, mira, por ahí no, alaba. Enderézate, alíneate, suelta esa mujer que no es tuya. Ay, papá. Wow. Suelta esa muchacha que no es lo que yo tengo para ti. Gloria a Dios. Alaba. Suelta ese negocio, que ese negocio lo que te está quitando es el tiempo de estar en mi presencia. Yo tengo algo mejor para entregarte. Hay gente que no quiere recibir lo bueno. Hay gente que quiere ser esclavos. Hay gente que quiere seguir en su esclavitud. Y Dios envía profetas para alinearlo al plan, alinearlo a lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Y tú sabes qué hacen con la palabra? Lo echan a la basura, sierva. Wow. Escuchan la palabra y dicen que sí, yo lo recibo. Pero mentira. Vuelven a caminar en sus andanzas. Wow. Porque a la gente le gusta lo fácil, lo bueno. Wow. No le gusta pagar el precio a Dios. No le gusta alinearse al plan de Dios. Fluye, Santo. amada. Y eso es lo que estamos viendo con este profeta. Con este adivino. Que se llama, él se hacía notar como que era un profeta, pero era un adivino. Pero su camino era perverso. Porque el mismo ángel que se le apareció le dijo que por qué él había azotado al asna. Él no podía ver lo sobrenatural de Dios, él no podía ver más allá, porque él estaba en la carne y no andaba en el espíritu. Él estaba bajo el espíritu de adivinación. Y me llama la atención que muchas veces, escucha esto, Dios permite que lleguen a tu vida brujos, hechiceros, adivinos, y que supuestamente te maldigan para tornarlo a favor tuyo. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, Balac, llamó a este hombre Balaam para maldecir al pueblo de Dios, como dijimos anteriormente. Pero ¿sabes qué? Él no lo pudo hacer. Wow. ¿Sabes por qué no lo pudo hacer? Porque Dios puso en su boca palabra de bendición. Porque él tuvo que reconocer al Dios que el pueblo de Israel le servía. Así es. Y muchas veces
El enemigo va a tener que reconocer quién es tu Dios. Muchas veces Dios va a permitir que vengan brujos, hechiceros, adivinos, falsos profetas a darte una palabra. ¿Sabes para qué? Para demostrar al diablo que aún el enemigo dándote una palabra de maldición, él te va a bendecir. Que aún el enemigo diciéndote que tú no vas a avanzar, porque ellos querían detener al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel estaba a punto de llegar a la tierra prometida. Gloria a Jesús. Y en este momento donde está a punto de llegar a la tierra prometida, escucha bien, yo no sé si tú estás a punto de llegar a tu tierra prometida. Yo no sé si tú estás a punto de llegar a la tierra que fluye leche y miel. Escucha Gloria bien. a Jesús. Yo no sé si tú estás a punto de ver la promesa de Dios en tu vida. Y el enemigo se está disfrazando de oveja. El enemigo te quiere poner obstáculos. El enemigo quiere poner piedra de tropiezo. Pero ¿sabes qué? El enemigo quiere usar personas para que maldigan el propósito y la bendición de Dios en tu vida. Pero ¿sabes qué? No lo van a lograr. Santo. ¿Sabes por qué? Porque el que te llamó tiene un trato contigo especial. Y si él dijo que tú vas a llegar, tú vas a llegar. Y si él dijo que tú vas a avanzar, Onareli, tú vas a avanzar por el propósito y el plan divino que Dios ya Gloria a trazó Jesús. para tu vida. Y siento a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Él tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Él tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Y me llama la atención todo esto, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo tengo un breve testimonio que quiero contar. Fluye, amada. Mira, hubo un momento en mi vida donde yo me encontraba en un momento de escasez, donde yo no tenía ni para comer. Y me acuerdo que un día de eso, donde estaba en ese momento de escasez, me tocan la puerta. Santo. Y cuando me tocan la puerta, va una amiga mía del trabajo a decirme, mira, vamos para donde mi mamá. No voy a decir el nombre de ella para no... Para guardarla. Exacto. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando ella me dice, vamos para donde tu mamá, para donde mi mamá, yo en verdad la pensé como 2 veces, porque yo dije, Dios mío, yo no tengo nada en mi nevera. Yo estoy en olla, yo estoy en mala, no tengo ni para la gasolina. Y lo que yo estoy trabajando no me da, ni siquiera para pagar todo lo que yo necesito. En ese momento, yo estaba pasando ese tiempo de escasez, pero aún así, yo dije, ven, vamos, yo te llevo para donde tu mamá. Y cuando yo voy donde esa señora, da la casualidad que la mamá de ella era una bruja. Wow. Era una bruja. Era. Era. Dios mío. Y la señora, cuando me ve entrar al lugar, ella reconoce quién soy yo. ¿Sabe por qué? Porque los demonios saben quién tú eres. El diablo, cuando tú tienes rango en el mundo espiritual, sabe quién tú eres. Amén, así es. Y esta señora me dijo, qué bueno que tú andas con mi hija. Y yo dije, ¿cómo? Porque ella tiene muchos ángeles que están detrás de ella y lo que ella porta es demasiado fuerte. Aquella mujer lo estaba mirando, o sea, ella estaba mirando lo que yo portaba en Dios. Dios eterno. Y ¿sabes algo? Ella me invita a comer. Y yo veo aquel altar, cuando estoy entrando más para la casa, aquel altar en la sala, veo a Santa Marta en la entrada y veo un sinnúmero de ídolos. De ídolos. Y yo dije, Dios mío, aquí es que yo voy a comer hoy, Señor. Y me dice el Señor, tú vas a comer ahí. Tú vas a comer en esa casa. Tú vas a comer en esa casa. Cuando Dios me dijo esto, Wow. yo dije, bueno, Señor, cúbreme. Porque en verdad para mí era algo como nuevo, era algo que yo nunca había experimentado, pero Dios lo permitió. Santo. Y yo duré comiendo en esa casa, Onareli, 2 semanas. Pero era un propósito de Dios. Wow. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer, que era una bruja, hechicera, que adoraba un montón de baales, porque tenía muchos dioses diferentes, muchos ídolos. Esta mujer, Dios me la puso para que yo fuera a su casa por un propósito, para darle la sanidad y la liberación. Y sabes que nada de lo que yo me comí de ella causó un efecto negativo en mí. Dios Al eterno. contrario, Dios me sostuvo. 2 Con semanas. mis hijos, 2 semanas comí en la casa de ella. Wow. ¿Y sabes qué pasa con esa mujer? Esa mujer aceptó a Cristo.
Esa mujer permitió que llorara por ella. Esa mujer hoy en día, yo tengo por seguro que ella es cristiana. Porque ese día, después de las 2 semanas, ya los últimos días que yo estuve ahí, yo oré por ella y yo hice que ella aceptara a Cristo. El Espíritu Santo a través de mí la convenció a ella. Santo Dios. Y muchas veces Dios te va a llevar a lugares incómodos. Dios te va a poner brujos, Dios te va a poner hechiceros al frente hasta que tú hables con ellos. Y no es para que te hagan daño, sino para bendecir la vida de esa persona y traerla a los pies de Cristo. Y yo te vengo a decir hoy que ni la brujería, ni la hechicería, ni nada mortífero que tú comas, ni nada que te den a tomar, los brujos ni los hechiceros, te va a hacer un efecto. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás lavado con la sangre de Cristo, alaba, nada de eso te va a poder tocar. Y me impacta esto, sierva, porque ahora hay muchos emocionalistas y muchos religiosos que si hubiesen estado en ese momento alrededor tuyo, te iban a decir, sierva, usted está mal, sierva, usted no puede ir para esa casa, usted no puede comer de esa comida porque esa comida está embrujada, porque esa gente son del diablo. Sí, esa gente son del diablo, pero Dios nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para llevarle la luz. ¿La luz de qué? La luz del evangelio. Tú bien dijiste que ella vio en ti una luz y que vio en ti que había ángeles que te guardaban, que estaban alrededor de ti. Entonces ella pudo ver algo sobrenatural en tu vida que ella no lo portaba ni lo tenía. Por eso ella te respetó. Ay, papá. Gloria a Dios. Samaya. ¿Por qué? Porque hay brujos que tienen que respetar el rango de un hijo de Dios. Gloria a Dios. Un punto. Yo fui a sacar un dinero. No voy a decir dónde porque no voy a dar promoción. Y fui a sacar ese dinero. Y había un brujo que estaba ahí. Wow. Y el brujo me mira y se sonríe. Y me habla. Así yo sentí la voz del espíritu. Y me dijo, yo la respeto porque tienes rango en el mundo espiritual. Wow. Gloria a Dios. Y cuando yo oí esa voz que me dijo eso en mi espíritu, le dije, wow, Señor, un brujo respetándome porque tengo rango en el mundo espiritual, porque tengo nivel en el mundo espiritual, porque tengo autoridad en el mundo espiritual. Está bien que ellos persigan a los que son fuertes, pero también tienen que respetar. Amén. Entonces, usted tiene que ser una persona espiritual. Y si Dios te llevó a un lugar, no importa lo que están a tu alrededor que quieran cuestionar, pero llévate de lo que Dios te dice, porque en ese lugar tú vas a ver la gloria de Dios. Mi alma te alaba. La gloria de Dios, vamos a ver, sierva. Pero y hay gente que cuestionan eso. Mira, pero déjame decirte otro testimonio, porque esto es con testimonio, esto es con prueba. Amén. Mira, déjame decirte, porque para tú poder dar una palabra, primeramente, haciendo un paréntesis, de parte de Dios, primero tú tienes que haber pasado cosas similares. Amén. Para que tú puedas tener autoridad sobre esa palabra que tú vas a dar. Wow. Por eso son los testimonios. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por testimonio para testificar el poder y llevar la marca de Cristo y que la gente sepa que nosotros somos de Dios realmente. Amén. Y yo te voy a decir una cosa, yo no me voy más lejos de ahí. Santo. El Señor un día me llevó donde una satanista. Alaba. Cuando el Señor me llevó donde esa satanista, me introdujo a la casa de esa satanista. Y esa mujer tuvo que reconocer que yo y la persona que estábamos ahí éramos de Dios. Ella tenía un plan trazado, porque escucha bien, ella ya sabía que yo iba a ir con esa persona. Amén. Ella tenía el lugar y el aposento preparado para hacerme la trampa. Pero como yo estaba en el espíritu, yo pude percibir la acechanza del maligno. Y como a mí se me dio esa misión de ir a ese lugar, porque yo no fui por mi propio conocimiento de que voy a ir, yo voy a ir porque yo soy profeta, no, porque Dios me mandó a ese lugar por un propósito. Amén. Y como Dios me mandó por ese lugar, para ese lugar con un propósito, el Señor se glorificó en ese lugar. Y yo pude descubrir quién era esa persona. Esa persona es una mujer que es una satanista. Ella tiene una iglesia, escucha bien, Arareli. Profundo. Ella tiene una iglesia y todo. Ella tiene su gente y todo. Pero sabe que es una mujer que le sirve al diablo. Una mujer que le ora al diablo. Una mujer que le hace ofrenda a Satanás. Gloria a Dios. Pero sabes que ella, un día que yo estoy en el cuarto, yo nada más duré como 2 días en esa casa. De un día para otro. El último día,
ella ya no aguantaba la presión. Porque el cuarto donde yo estaba lo convertí en un cuarto de guerra. Shama. Yo no dormí esa noche. El Espíritu Santo me dijo, no duerma. Esa mujer, el día que yo me iba, antes de que yo me iba, ella tenía una trampa. Y viene y me dice, sierva, yo tengo un cuartico de oración aquí al lado. Escucha bien. Y yo le digo, no, gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes intimidad con Dios, escucha, Nareli, no importa donde tú te encuentres, tú vas a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Tú no necesitas irte a un cuartico de oración para buscar a Dios. ¡Hey, Sama! Tú no necesitas coger ninguna oferta de nadie, de ir a una casa, ni de reunirte con nadie, porque tú vas a buscar a Dios donde tú te encuentres. Amén, así es. Donde sea que tú te encuentres, y tú vas a buscar a Dios. Y esta mujer insistía. Y yo le decía, no. Pero el Espíritu Santo me había avisado antes que ella me iba a invitar al cuartico ese de oración que ella tenía. Sí. Dios mío. O sea, el Espíritu Santo me lo reveló antes de que pasara. ¿Y sabe lo que pasó? Que como ella insistió tanto y yo le dije que no, y todas las veces le dije que no, ella tuvo que reconocer, ella misma dijo, yo tengo 2 mujeres de autoridad en esta casa, mujeres de alto rango en esta casa, mujeres que son cristianas de verdad. Ella tuvo que reconocer al Dios que yo le sirvo. Ella tuvo que reconocer al Dios que le servía a mi amiga que estaba ahí conmigo. Wow, poderoso. Porque yo no recibí su oferta. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día hay muchos pastores pastoreando, supuestamente pastores, que son brujos, que son hechiceros, que tienen el espíritu de Jezabel. Que están como Balaam, que quieren hacer oraciones contrarias, pero a la misma vez Dios no puede fluir su petición. Dios, en vez de que ellos maldigan al pueblo, entonces Dios lo vuelve en bendición. Porque hay, por ejemplo, me pasó un acontecimiento donde yo visitaba, y no te puedo decir que me congregaba, visitaba ese lugar. Y la persona de ese lugar también era de ahí, practicaba el hechizo, el satanismo, la brujería. Pastora. Wow. Dios me la mostró como una Jezabel. Y Dios me dio una revelación. Me dijo, coge un cuaderno y apunta que te voy a revelar. Wow. El Señor me mostró ocultismo, oraciones contrarias, para que el pueblo permanezca ciego y no puedan ver. Wow. Para que no puedan escuchar la voz de Dios, para que sean dirigidos por el conocimiento y por lo que ellos quieren del pueblo. Wow. Amén. Para tener el pueblo de Dios apático, ciego, seco espiritualmente. Esas son las oraciones contrarias que hacen esos tipos de supuestamente pastores y tienen la iglesia llena, la iglesia ciega, la iglesia muerta espiritualmente. Wow. Y se manifiesta una manifestación supuestamente de Dios. Pero te voy a decir algo y te va a sorprender con esto. Dios respalda a su pueblo. Dios respalda a los genuinos. Wow. Dios respalda a los que verdaderamente, aleluya, de corazón lo anda buscando. Gloria Dios no va a dejar de manifestarse por una bruja o por una satanita que esté como cabeza en una iglesia, porque ahora cualquiera es pastor, ahora cualquiera puede pastorear, ahora cualquiera puede abrir una iglesia. Alaba. Entonces, lo que me impacta de eso es que esa gente nunca se van a manifestar como lo que realmente son. Esa gente se manifiesta amable, con una apariencia de piedad, una apariencia de piedad amorosa, pero tan que llenos de huesos secos, tienen raíces de amargura, tienen odio y aborrecen las cosas de Dios en su corazón. Por eso que ellos hacen esos tipos de oraciones contrarias. Por eso que Balaam, cuando quiso maldecir al pueblo, no pudo, pero hubo algo que él hizo. Como él no pudo maldecirlo, él dijo, oiga lo que vamos a hacer, porque esta va a ser de la única manera que Dios puede alejarse de su pueblo, es por medio del pecado. Wow. Mándenle mujeres. Wow. Para que forniquen. Para que hagan orgías. Para que peque contra Dios. Y la mano de Jehová se le será quitado. Wow. La cobertura que tenía el pueblo en ese momento se le sea quitado. Como él no lo pudo maldecir, porque era malo ese profeta, porque nada más con eso él debió decir, bueno, me retiro. Ya no puedo hacer lo que me están pidiendo.
se movió a 3 lugares diferentes, porque pensaba que en 3 lugares diferentes que se tenía que mover para declarar la palabra, porque pensaba que era por el lugar, y no era por el lugar. Tú puedes estar en China, en Japón, en donde quiera que tú estés. Y esa persona que te quiera maldecir se puede mover a Haití, se puede mover a los lugares que hacen brujería para traértelo y enviártelo aquí, para enviárselo a otra persona, y no le va a caer por la cobertura de Dios. Ahora bien, donde se manifiesta eso es en la vida de una persona que no está en obediencia a Dios. Wow. Por eso es que hay ministros, por eso es que hay evangelistas, por eso es que hay pueblos que reciben esos tipos de ataques, porque su vida no está guardada en la presencia de Dios. Amén. Su vida no está alineada a Dios y por eso reciben esos tipos de ataques. Ahí podemos ver por las escrituras que mientras él quería maldecir al pueblo, no pudo. Pero una vez que él le dio la señal, que él le dijo, mira, el código, ¿cuál es el código? No pecar. Ese es el código. Obedecer. No pecar, estar en obediencia, te mantienes bajo la sala del Altísimo. Amén. Pero inmediatamente que tú te desconectas bajo el abrigo del Altísimo, Santo, inmediatamente que tú te apartas de su palabra, aleluya, de su presencia, comienzan a caerle todos los palitos encima. Todo lo que el brujo dice, ¡pum!, te cae. Entonces, eso fue lo que le pasó al pueblo, que como le dio el toque de la debilidad, porque Satanás no te va a tocar a ti, aleluya, cuando tú estás prendido en Dios. Él va a atacar en la debilidad exacta donde él sabe que tú puedes flaquear. Santo. Ven, y ahí atacó al pueblo, y por eso que el pueblo cayó en la maldición. Por la desobediencia, porque comenzaron a tener orgías, comenzaron a fornicar, comenzaron a beber. Oye, se desconectaron totalmente de Dios. O sea, se le olvidó la santidad de Dios. Wow. Tú sabes lo que yo le exhorto al pueblo. Santo Jesús. Como hija de Dios, como sierva de Dios, es que estemos metidos en la presencia. Amén. Que intercedamos, que oremos, que busquemos a Dios de madrugada, que busquemos a Dios día y noche, para que el discernimiento espiritual se active en nuestras vidas, para poder ver la acechanza del enemigo. Amén. Porque si no tenemos discernimiento espiritual, no vamos a ver cuándo el enemigo quiere atacarnos. Santo Jesús. Nos va a coger en navaja espiritual. Santo Jesús. Porque hay momentos donde todo el mundo, porque hasta yo me incluyo, bajamos espiritualmente. Amén. Pero esto no debe de suceder. ¿Y sabes lo único que puede ayudarnos? Es el discernimiento. Amén. Pero el discernimiento se busca a través de ¿qué? De la búsqueda, de la oración, de la intimidad con Dios en el secreto. Amén. Cuando tú buscas a Dios en el secreto, como te digo, el enemigo sabe quién eres tú. En el mundo espiritual saben quién eres tú. Amén, así es. Y muy difícil que lo que el enemigo te lance te pueda hacer efecto. Amén, así es. Alaba. Porque está en el espíritu, sierva. Lo que está en el espíritu, espíritu es. Y lo que está en la carne, carne es. Aquí el plan y el propósito divino para tener victoria y ser bendecido en el Señor es apartarse del pecado. La obediencia a Dios, la obediencia al Espíritu Santo de Dios es la clave del éxito del cristiano. Amén. Un cristiano que no se deje direccionar por la voz de Dios. Amén. Un cristiano que no sepa escuchar la voz de Dios, va a caer en desobediencia. Santo. Un cristiano que ande por sus propias emociones, por el sentimentalismo, por lo que él cree, va a caer en obediencia. Santo Dios. Pero un cristiano que aún siendo un ser humano imperfecto, quiere obedecer a Dios, créeme, que va a romper el mundo de las tinieblas. Amén, así es, amada. Este punto ha sido muy importante de traerlo a esta casa. Dios, de una u otra manera, habla a su pueblo. Usted, amiga y amigo que nos estás escuchando, porque ya vamos a culminar, preste mucha atención a estas palabras. Wow. Sabes bien que hay muchas personas que tienen conocimiento
Hay otras personas que necesitan ser guiados, que todavía no conocen el mundo espiritual, todavía no tienen esa relación con el Espíritu para identificar la voz de Dios en su vida. Y yo te quiero aconsejar en esta hora que aunque un profeta te dé una palabra de parte de Dios para tu vida, no te dejes mover por las emociones. Si el profeta te habló de parte de Dios, tu deber es orar por medio de esa palabra para que esa palabra venga en cumplimiento. Y a la misma vez orar para tú entender si fue Dios que te habló. Siempre, cada vez que Dios habla, siempre lo confirma una y otra vez. La misma palabra. Gloria. Te repite la misma palabra. Es porque Dios te está hablando. Amén. Es porque Dios te está dando la dirección. Es porque Dios te está diciendo, mira, esto es lo que tengo para ti. Enfócate en esa palabra. Trabaja esa palabra en tu vida. Haz que esa palabra se manifieste y se materialice en tu vida. ¿Cómo? Buscándolo en oración, en ayuno y trabajando en lo que ya se te fue dicho, en lo que ya Dios te dijo que tú tienes que hacer. Porque hay personas, amadas, que reciben la palabra de parte de Dios y ¿qué hacen? Abortan la palabra, abortan el propósito y andan confundidos, no tienen un norte, un shamaya. Pero cuando tú tienes la palabra, tú sabes a qué Dios te llamó, tú sabes por qué Dios te escogió y está alineado totalmente al plan de Dios y conoces el discernimiento, aleluya, y conoces lo que Dios ha depositado en ti. Así no pierda tu identidad. Wow. Cuida tu identidad. Gloria a Dios. Usted que es nuevo creyente en el evangelio tiene que tener mucho cuidado. No todo lo que te dicen ahí dice el Señor es el Señor. Wow. Usted tiene que orar, establecer una relación con el Espíritu y comenzar a decirle, Señor, lo que tú vayas a hablarme en público, manifiéstamelo en secreto. Para cuando tú me hables en público, yo saber que fuiste tú que me hablaste. Wow. Ven, Selva, fluye. Gloria a Dios. No, y para terminar, hay un punto muy importante. Hoy en día hay muchas personas que tienen conocimiento de la palabra, pero no tienen el discernimiento, como tú estabas diciendo. Amén. Y es importante, no solamente, es importante el conocimiento, claro que sí, pero es importante el discernimiento en el espíritu. Que el conocimiento te guíe al espíritu. Santo. Aquel espíritu te quiere hablar por medio de ese conocimiento. Gloria a Dios. Para que tú puedas tener discernimiento. Amén. Cuando Dios te habla y cuando Dios no te habla. Cuando Dios va a hacer algo y cuando Dios no va a hacer algo. Amén, así es. Así que Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Amén. Suscríbanse, denle like, compartan este video. Haz que otras personas puedan escuchar este poderoso mensaje, esta poderosa palabra que va a edificar tu espíritu y te va a abrir el entendimiento de cómo está la iglesia en el día de hoy. Yo le pido al Señor todos los días en mi oración que el pueblo de Dios pueda entrar verdaderamente a lo que es la unidad, a lo que es la intimidad con el Señor, La obediencia. a lo que es la obediencia, para que el pueblo, para que la iglesia no sea criticado, no sea pisoteado por personas que no valoran lo que Dios hizo en su vida, que es sacarlo del mundo, del fango, del lodo, de donde ellos estaban. Y Dios lo ha posicionado, ¿para qué? Para que caminen en el evangelio, para que testifiquen de la grandeza y de la gloria y del poder de Gloria a Dios. Y lo que están es ensuciando. El evangelio no se ensucia, ellos mismos se están ensuciando, sí, pero a la misma vez están poniendo al evangelio, porque la persona de una vez le echa la culpa. Están dañando el testimonio del evangelio de Cristo. Sí. Ese es el punto. Entonces, personas que van a escuchar esto, trate de enderezar sus caminos, de enderezar su vida, de querer agradar a Dios. Y hay un punto que quiero aclarar. Cuando el dueño es el jefe de la empresa, uno no dice lo que uno tiene que hacer en la empresa del dueño. Uno se sujeta y se somete a lo que el dueño de la empresa te dice lo que te debe hacer. Gloria a Dios. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Shalom Ubraja. Shalom Ubraja. Dios le bendiga. Dios le bendiga.